Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos y colegas, llevándole la última información en medicina cardiovascular. Y como siempre, no será la excepción en este episodio, donde vamos a hablar específicamente de un tema que tiene que ver con la cardiopatía estructural, con el tratamiento de las enfermedades congénitas del adulto y en particular, para hacer doble clic en especial con el cierre de la orejuela. Para eso tengo acá a mi izquierda a Pablo Spaletra. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Es médico cardiólogo intervencionista, ha hecho su residencia y su especialización acá en el instituto, pero después ha hecho un camino lindísimo de capacitación. Ha hecho un fellow en la Clínica Mayo. También hizo un año de entrenamiento en Louisiana State University en Nueva Orleans. También tiene acá a nivel regional, ha hecho capacitaciones en Uruguay, en Montevideo y también en Austin, Estados Unidos. Así que la verdad es un verdadero experto. También ha traducido mucho de su trabajo y su experiencia en áreas académicas, con más de 20 trabajos publicados en revistas indexadas con arbitraje de impacto a nivel internacional. Así que es un verdadero lujo poder compartir con Pablo este episodio. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, buen día, Alberto. Muchas gracias por la presentación y es para mí un honor formar parte de este nuevo canal de difusión y de entrenamiento para el ICVA. Bueno, Pablo, así que como fuimos siendo cardiopatía estructural, enfermedades congénitas del adulto y tratamiento, y ahora el cierre, ¿no?, de la orejuela. Contanos un poco de qué se trata y ahí vamos como un kick-off y después vamos avanzando. Buenísimo. En primer lugar, yo siempre digo que con este tema tengo un gran conflicto de interés y es que es mi práctica preferida. Mira. Sí. Para mí cerrar la orejuela es una de las prácticas de la cardiología intervencionista más desafiantes desde el punto de vista planeamiento y técnico. Me parece que es una práctica que es preventiva, ¿sí? Y por eso nos pone en jaque a los hemodinamistas en el punto de decir esto no puede tener complicaciones o las complicaciones tienen que ser mínimas porque estamos haciendo un tratamiento que es preventivo. El cerrar la orejuela de la aurícula izquierda consiste en ocluir esa estructura cardíaca para evitar los embolismos cardíacos o el cardioembolismo en los pacientes con fibrilación auricular no valvular, ¿sí?, como prevención principalmente del ACV. Qué bueno todo esto y como decís, vamos a cerrar, pero esto ha tenido todo un camino, un derrotero, ¿no? La evolución del cierre de la orejuela de la aurícula izquierda es larga. El primer estudio pivotal es del 2002, ¿sí? Y después de 23 años... 2002 es el primer estudio pivotal. Después de 23 años seguimos en discusiones sobre a qué pacientes, cómo y cuándo hacerlo. Y tiene mucha lógica porque en el 2002 le fue bastante mal a la práctica. Ah, mira. Sí, empezó bastante con el pie izquierdo. Los primeros randomizados ya son del 2015 y en ese momento la tasa de eventos adversos de esta práctica no era menor, ¿sí? Si bien los primeros randomizados demostraron no inferioridad versus los anticoagulantes, en ese momento warfarina era así, se comparó contra antivitamina K, que era lo que teníamos en ese momento ampliamente disponible y lo que recomendaban las guías. La tasa de eventos adversos relacionados a la práctica era relativamente alta. ¿Qué significa alta? Para nosotros un 8% de eventos adversos es muchísimo, sobre todo una práctica, insisto, preventiva, Alberto. Por supuesto. Sin embargo, hoy la última evidencia disponible, ¿sí?, de los estudios publicados ya en el 2023, 24, 22, la tasa de eventos adversos bajó al 1%. ¿Por qué crees que ocurrió esto? Muchos motivos. Primero, evolución en el diseño de las prótesis. Tecnología. Tecnología plenamente. Segundo, aprendimos cómo hacerlo. Ok, curva de aprendizaje. Que no es un hecho menor. Por supuesto. Aprendimos a planear el procedimiento, ¿sí?
Como te dije, es mi práctica preferida y hace muchos años que hablo al respecto en múltiples conferencias y formo parte de programas de entrenamiento al respecto. Y yo siempre digo que lo que aprendimos principalmente en la cardiología intervencionista es a planear las cosas, ¿sí? Pasa lo mismo cuando hablamos de TAVI. Hoy, cuando nosotros llegamos a la sala de cateterismo, ya sabemos todo lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste este procedimiento? No el cierre de orejuela. ¿En qué consiste el cierre de la orejuela del paciente que tenemos hoy acostado delante nuestro? Excelente, ¿no? Como que es ir aprendiendo, sobre todo a dónde no meterse, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Hay un concepto que nace de la farmacología, que es el tailored therapy, ¿no? La terapia dirigida hacia el paciente. Y creo que los que empezamos a trabajar en terapias que son, entre comillas, quirúrgicas o invasivas, también hemos adoptado este término de, bueno, el cierre de orejuela es un concepto global, pero lo tenemos que adaptar a cada uno de nuestros pacientes. Sí, importante. Antes de ir a las indicaciones, hay diferentes tipos de dispositivos, me contabas. Exactamente. Hoy en el mercado en Argentina tenemos 3 dispositivos distintos. 2 que son estructuralmente bien distintos a un tercero, que tienen 2 componentes, un disco y un lóbulo o un paraguas que tienen un doble componente de cierre de la orejuela, ¿sí? Ambos están cubiertos por membranas y generan un doble mecanismo de cierre. Por un lado, cuando te cuente que el otro tiene un solo mecanismo, me decís, che Pablo, pero estos dos, si tienen doble cierre, tienen que ser mejores. Bueno, eso es discutible. Lo que sabemos es que la tasa de oclusión completa de la orejuela puede ser ligeramente mayor con estos dispositivos. Sin embargo, suelen ser más difíciles de implantar que el tercer dispositivo, que es de un único componente, ¿sí? Y por otro lado, el tercer dispositivo, que es el de único componente, tiene algunos beneficios en cuanto a seguridad de la práctica. Ordenemos un poco, porque hay una parte que me perdí. Es decir, tenés 3 tipos de dispositivos distintos, 2 con un doble sistema de cierre y 1 con un solo sistema de cierre. ¿Qué diferencia hay entre los que tienen el mismo doble sistema de cierre? Bueno, la estructura de la aleación metálica es muy distinta. Los dos tienen un disco que por dentro del disco tiene una membrana. Vamos a definirlo globalmente como PTE, que es una membrana algo parecido al Gore-Tex, que es una membrana que va a favorecer el trombo dentro del disco y la endoterización posterior del disco, ocluyendo la orejuela. Y tiene un componente, uno tiene un lóbulo, que es como un cilindro de metal micromallado que va a ocluir el cuerpo de la orejuela, ¿sí? Y el segundo de este doble componente tiene un paraguas, lo define así la compañía, lo define Umbrella, que es una estructura metálica no completa, sino es como si fuese en forma de garra, que está recubierta también por una membrana de PTE que es micromallada, ¿sí? Y eso favorece también la oclusión en segundo componente. Ok, ahora nos quedó clarísimo esos 2 dispositivos. ¿Y tienes un tercer dispositivo? El tercer dispositivo es un dispositivo que nosotros definimos como monovolumen. Sí, es una estructura metálica que tiene 17 strats metálicos, que está recubierto por fuera por esta misma membrana de PTE microperforada. Este tiene el beneficio de que no tiene estructura prácticamente metálica expuesta a la circulación sanguínea, tiene más componente metálico para adaptarse mejor a las diferentes morfologías de la orejuela, ¿sí? Y al ser completamente cerrado, permite formar una esfera en el momento de implante para minimizar el trauma sobre la estructura de la orejuela. Qué interesante, porque estamos hablando de 3 dispositivos y está muy vinculado seguramente las indicaciones, a quién le pones uno, a quién le pones otro, pero podemos empezar, ¿sí? ¿A quién se le indica este tipo de dispositivos? Bueno, las guías son bastante claras y no son iguales a lo que dice la evidencia. Las guías dicen que el cierre de orejuela está indicado en aquellos pacientes que tienen contraindicación para el tratamiento a largo tiempo de terapia anticoagulante. Okay. ¿Sí? Y especifica dos frases que a mí me gusta hacer énfasis. Primero, que es contraindicación, y el otro es largo tiempo, ¿sí? Porque cuando charlamos con los hematólogos al respecto, son poquitos los pacientes que tienen contraindicación absoluta para recibir en algún momento de su vida anticoagulantes, pero sí hay muchos pacientes que por varios motivos no van a poder recibirlo por tiempos prolongados, ¿sí? Entonces, esos son los pacientes que la guía dice, acá sí o sí hay que cerrarle la orejuela. Dame algún ejemplo.
Bueno, un ejemplo son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sangrados recidivantes gastrointestinales, que tuvieron sangrados cerebrales bajo terapia anticoagulante, que tienen, por ejemplo, gastropatía erosiva persistente, que no es tratable. Si es aquellos pacientes que les tratamos la gastropatía erosiva y vuelven a sangrar a los 6 meses y vuelven a sangrar a los 6 meses, las angiodisplasias colónicas que sabemos que son recidivantes altamente, todos esos pacientes que tienen indicación muy clara de cierre de orejuela. Y hay un grupo que es un poquito más separado de esta indicación clara, que no está especificado en la guía como tal, pero son aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, ¿sí? O que tienen causas que van a favorecer su sangrado que nosotros no podemos intervenir en ellas, como pueden ser aquellos que están expuestos laboralmente a caídas, por ejemplo, los trabajadores de altura, los bomberos, también pacientes añosos con alta tasa de caídas, también son pacientes que podrían considerarse para el cierre de orejuela. Pablo, vos siempre me hablas mucho de poder darle soporte a este tema vinculado a la evidencia. ¿Podemos ir un poco más en detalle con respecto a la evidencia que te sostiene para realizar estos y discutir un poco esos trabajos? Sí, por supuesto. El cierre de orejuela tiene ensayos clínicos randomizados versus antivitamina K, ¿sí? Warfarina inicialmente. Esos estudios son el Prevail y el Protect-AF. Son 2 estudios publicados en el 2016, 2017, donde se demostró que el cierre de la orejuela con el dispositivo Watchman fue no inferior al tratamiento anticoagulante con warfarina, ¿sí? Se randomizó pacientes a cierre de orejuela y 45 días de tratamiento con warfarina versus tratamiento estándar con warfarina, ¿sí? Acá una pregunta frecuente es, ¿pero los pacientes con cierre de orejuela recibieron warfarina? Sí, por lo tanto no eran pacientes con contraindicación para la anticoagulación, eran pacientes con alto riesgo de sangrado y que se desaconsejaba el uso sostenido de anticoagulante, que de hecho es lo que dice la guía hoy. Claro, un poco lo de la contraindicación y la dificultad que hay para identificarlos. Exactamente. Estos estudios después se juntaron en el pool de datos, hizo un metaanálisis con pool de datos del Prevail y del Protect-AF, donde ahí demostró superioridad el cierre de orejuela versus la warfarina. Muy discutido siempre la manipulación de los metaanálisis, etcétera, pero sí podemos decir que por lo menos es no inferior a la warfarina, con obviamente tasas de eventos cardioembólicos muy similares en ambos grupos y una significativa reducción de los eventos de sangrado no relacionados al procedimiento. Esto creo que es importante porque el tema de la warfarina, aquellos que tenemos un poco más de años y la veíamos como única opción, tenía toda la dificultad de, bueno, que cualquier alimento, sobre todo con vitamina K, alteraba el rin o que se hace controles todos los meses, ¿no? Me estás dando pie perfecto para mencionarte otro estudio, ¿sí? Que es el PRAG 17. Qué bueno. Cuando empecé a hablar de esto, todavía no estaba publicado el PRAG 17 y en todas las presentaciones alguien levantaba la mano y decía, perfecto, pero lo que estás diciendo no tiene más sentido porque ahora tenemos anticoagulantes directos y no es lo mismo que. Bien. El PRAG 17 se comparó cierre de orejuela con los 3 dispositivos disponibles en Europa, que son Watchman, Amulet y Lambre, son los mismos que tenemos en Argentina, versus anticoagulantes directos a discreción del médico tratante. Hay pacientes con apixaban, con rivaroxaban y con dabigatran, ¿sí? Donde de vuelta el cierre de orejuela demostró ser no inferior a la terapia anticoagulante con significativa reducción de los eventos de sangrado no relacionados al dispositivo. Y acá hay una discusión muy grande cuando hablamos de anticoagulación globalmente, porque cuando aparecen los anticoagulantes directos dijimos solucionado el problema de la warfarina y del acenocumarol, ¿no? ¿Cuál era ese problema? El sangrado era un problema, definitivamente, pero el problema mayor no era el sangrado, el problema mayor era la inestabilidad en el tiempo en rango terapéutico y la adherencia al tratamiento, ¿sí? Yo creo que la adherencia al tratamiento es un problema en todas las terapias, pero el anticoagulante creo que es un problema enorme, enorme. ¿Y por qué? Porque incluso cuando uno piensa en adherencia al tratamiento en pacientes anticoagulados, y uno dice, bueno, en la era warfarina, acenocumarol, esa adherencia era cercana al 40-50%, ¿sí?
definitivamente bajísima. Cuando uno se fija cuál era el tiempo en rango terapéutico de los pacientes, en las mayores series era del 60-70%, bajísimo. Ahora, anticoagulantes directos, dijimos, solucionó el problema de la adherencia. No hace falta controles, hay medicamentos de una toma diaria, la dosis es siempre la misma para todos los pacientes. ¿Qué pasó? En los estudios pivotales de anticoagulantes directos, Relay, Aristotle, Rocket, tasa de discontinuidad del tratamiento, 20%. Wow. Dentro de un ensayo clínico randomizado. Dentro de un ensayo clínico randomizado, la tasa de discontinuamiento del tratamiento anticoagulante fue del 20%. Cuando uno mira los registros europeos, que son un poquito más serios en cuanto a adherencia al tratamiento de terapias anticoagulantes, poniendo todos los anticoagulantes en la bolsa, registros de vida real, 40% de discontinuidad 40. de la terapia anticoagulante. Mira. Entonces, la adherencia al tratamiento es algo que, por lo menos a mí me hace mucho ruido, a mí me molesta mucho, ¿sí? Porque en algún momento, cuando yo era residente y vos venías a recorrer con nosotros la unidad coronaria, más de una vez dijimos, a este paciente no lo podemos anticoagular, que se vaya con aspirina, por ejemplo, sin nada. Hasta después aprendimos que la aspirina sangraba igual, la aspirina clopidogrel sangraba más, y los mandábamos sin nada a los pacientes, sin ninguna protección. Hoy creo que eso es inadmisible. Hoy tenemos una terapia alternativa a la anticoagulación. Por lo tanto, hoy no debería existir ningún paciente que no pueda estar anticoagulado sin que le hayamos cerrado la orejuela si tiene indicación de terapia anticoagulante. Qué bueno, Pablo, qué bueno, por sobre todo con la intensidad y con la certeza que estás planteando los conceptos. Pablo, una vez que se coloca el implante, que eso entiendo que es por vía femoral, ¿no? Exactamente, hacemos una punción venosa femoral, llegamos hasta las cavidades derechas del corazón, aurícula derecha, hacemos una punción transeptal, es decir, cruzamos el septum hacia el lado izquierdo, ahí abordamos la orejuela con un catéter y un pigtail, y a través de ahí llevamos una vaina hacia adentro de la orejuela, que es la vaina de delivery, y posteriormente ponemos el dispositivo. Esto lo podemos hacer guiado por dos métodos, o eco transesofágico o eco intracardíaco. En mi práctica habitual, acá en el instituto lo estamos haciendo con eco intracardíaco. Porque contás con las dos técnicas, digamos. Contamos con las dos técnicas. El eco intracardíaco lo que hace es evitarle la anestesia general al paciente, y eso la verdad que es mucho más cómodo para ellos. Con sedación. Con sedación simplemente, exactamente. Solamente sedación, doble punción femoral, una para el eco intracardíaco, otra para el dispositivo, y los pacientes habitualmente los dejamos una noche de control, al día siguiente ponerse a su casa. ¿Con qué tratamiento farmacológico quedan estos pacientes después del implante? Hoy hay dos grandes caminos para el tratamiento posterior. En un principio los pacientes tenían indicación de anticoagulación por 45 días. Eso tiene que ver con la experiencia inicial de los randomizados. Hoy por hoy sabemos que eso no es necesario. Habitualmente la terapia con los que los dejamos es con dosis reducida de anticoagulantes directos, apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas. Por 3 meses, y luego solamente aspirina por tiempo indefinido. Y si por algún motivo creemos que la apixaban no es una buena opción, podemos dejarlo solamente con aspirina o con aspirina clopidogrel, dependiendo también un poquito de la causa de sangrado o indicación que tiene el paciente de cierre de orejuela. Antes de cerrar e ir al tema de innovación, que sé que a vos te gusta mucho, contame cuáles son las complicaciones que puede tener este procedimiento. Este procedimiento... Y la tasa, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la...? Nosotros buscamos mucha seguridad, ¿sí? Como te decía al principio, es una terapia preventiva, por lo tanto, para nosotros la seguridad de la práctica es fundamental, y si me preguntás a mí cuál es mi deseo, es que las complicaciones sean cero, digamos. Correcto. Lamentablemente es medicina, cero no existe, y existen complicaciones vinculadas al procedimiento. Nuestra complicación más temida es el derrame pericárdico o el taponamiento cardíaco. Eso hoy por hoy con los nuevos dispositivos está menor al 1%, entre el 0.6 y 0.8%. Cuando uno por ahí busca registros más grandes, puede llegar a aumentar entre 1.2 y 1.6%, y esto es claramente dependiente de la experiencia del operador. ¿Sí? Los operadores sin experiencia o con menor experiencia, eso está escrito y está definido como menos de 20 casos, la tasa aumenta hasta 3-4%. ¿20 casos? Lo ideal es que los hagan en menos de 5 años. Ah, pero vos tenés mucho más. Yo tengo muchos más. Yo supero los 200 casos. 200 casos, sí, Pablo. señor. Sí, señor. Qué lindo y qué seguro poder estar con vos siguiendo esta tecnología. Che, y con respecto a innovación, ¿qué ves para adelante? Bueno,
Es una práctica que está muy en auge en cuanto al desarrollo de la industria. La industria está muy interesada en innovar al respecto. El año pasado hubo un summit de expertos del cual tuve la posibilidad de participar y discutir nuevas tecnologías. Y hoy se están probando distintas técnicas de cierre, desde clips biodegradables hasta esponjas que se introducen dentro de la orejuela para lograr el sellado completo con menores riesgos y para poder evitar la terapia posterior, digamos. De hecho, hoy uno de los dispositivos ya tiene en curso un ensayo clínico sin ninguna terapia posterior al implante, ni siquiera aspirina. Sí, eso es parte de lo que estamos trabajando en innovación. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. Hemos ido recorriendo todo el tema del cierre de la orejuela, hablamos un poco de qué se trata, cómo ha sido la evolución en los últimos años, los tipos de dispositivos, las indicaciones, qué hacemos después del tratamiento, con un detalle muy minucioso en cuanto a la evidencia disponible. Y cerramos con algunos temas de innovación. Así que muchísimas gracias y seguramente nos encontraremos en otro episodio. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y bueno, espero que haya sido de interés. Gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.